Y está grabando ya. Muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar porque hoy tenemos que concluir lo que empezamos del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas. Espíritu Santo, gracias por estos momentos tan especiales donde sabemos que estamos recibiendo conocimiento y sabiduría, pero también sabemos que tú nos estás enseñando a cada uno y nos estás cambiando y transformando. Y gracias, Espíritu Santo, por esta obra. Algunas veces no la vemos, no podemos ver el cambio inmediato, pero sabemos que estamos cambiando, estamos siendo cambiados y transformados. Gracias por tu fidelidad, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque este es tu deseo. Y gracias, Señor Jesús, porque esto lo hiciste tú y lo pagaste. Y es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, amén. Bueno, entonces, ayer hablamos de las 3 primeras bienaventuranzas y concluimos de que como que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para reinar. No se olviden que el último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis, y ahí nosotros podemos leer cómo termina todo, cómo concluye todo. ¿Y cómo concluye todo? Bueno, concluye que nosotros, la novia de Cristo, va a reinar juntamente con Él. Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros nos está preparando en alguna manera para reinar. Hoy no tengo tiempo para hablar de esto, pero nosotros vemos, por ejemplo, lo que Dios hizo con David, con el rey David, cómo Dios lo entrenó y lo preparó. Desde niño, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que vivió, ¿para qué? ¿Para qué fue todo eso? Prepararlo para que reine, para que Él sea el rey. Y nosotros también. El Señor nos está preparando y por eso en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Jesús nos enseña los principios de vida básicos, cómo es que el creyente tiene que no solamente ser, pero cómo se debe comportar, y cómo se debe comportar en una manera que le agrada a Dios. Esto es agradando a Dios. Y es tan diferente al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento son leyes, pero el Nuevo Testamento no. El Sermón del Monte no está basado en restricciones, en leyes, está basado en actitudes espirituales que el Señor modeló, dicho sea de paso. Hay una... no sé si ustedes entienden la palabra simetría. Hay una simetría, como hay un balance entre las 4 primeras bienaventuranzas y después las otras 4. Y ayer hablamos de las primeras 3, porque las primeras tres concluyen con la 4. Y ayer hablamos de cómo ser pobres en espíritu. Porque Jesús dijo que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa todo esto? Nuestra vida espiritual comienza con esto. Nuestra vida espiritual comienza entendiendo que nuestra pobreza es espiritual. Esa es nuestra más grande necesidad. Sin Dios somos insuficientes. Y este es el principio. No hay otro principio. Es reconocer que somos pobres. No importa quién. Puede ser una persona súper dedicada y consagrada al Señor y puede ser alguien que recién comenzó. Igual, somos todos pobres en espíritu. Porque el pobre en espíritu sabe arrepentirse de sus pecados. Porque sabe que el perdón de sus pecados solamente depende de Dios.
Y después de la salvación, también continuamos siendo pobres en espíritu, porque tenemos una tendencia a pecar. No somos perfectos, tenemos limitaciones físicas, mentales, espirituales, y necesitamos a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Y eso es lo que significa ser pobre en espíritu, admitir nuestra pobreza, admitir, y la palabra ahí no es pobre, porque una persona pobre por lo menos tiene alguito, a lo mejor tiene, no sé, 2 o 3 centavitos. Esta palabra pobre significa en bancarrota, no tiene nada, absolutamente. 2, la segunda bienaventuranza era bienaventurados los que lloran, y ahí la palabra, los que lloran son los que se lamentan, los que hacen luto, porque ellos recibirán consolación. Y ahí el concepto del que llora y hace luto es el que está quebrantado, el quebrantamiento. Y los que están quebrantados no son caprichosos, no son insolentes, porque están quebrantados y están abiertos y dispuestos a lo que Dios le da. Si Dios le tira una gotita, reciben una gotita. Si Dios le tira un balde, reciben un balde. Si Dios, lo que sea, como que hay quebrantamiento. ¿No? Y eso se ve en personas, se ve cuando una persona está quebrantada y una persona no piensa que necesita, ¿no? Que necesita consolación. La tercera bienaventuranza fue bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso es totalmente contrario a lo que enseña la sociedad, la cultura. Los mansos no heredan la tierra, los agresivos heredan la tierra. Sin embargo, Jesús revertió esto y dijo, no, son los mansos. Y la mansedumbre, dijimos que la mansedumbre es humildad con fortaleza. Humildad con fortaleza. Y el principio detrás de la mansedumbre es sumisión. Es sumisión. Primero a Dios y después los unos con los otros, porque cuando nos sometemos los unos con los otros, entendemos que nos necesitamos. Bueno. Entonces, vamos a la cuarta. Esta es la cuarta bienaventuranza. Le dije que las primeras 3 concluyen en la cuarta. Y esta es la manera en que Jesús enseñó. Y mire cuál es la cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, fíjese lo que el Señor dice acá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, nuestro hambre es un hambre espiritual. Y la idea de tener hambre y sed es de desear. Le voy a usar una palabra más fuerte, no deseo, porque yo deseo muchas cosas, pero la palabra es más como anhelo, anhelar. ¿Y anhelar qué? Es decir, anhelar la justicia de Dios. Cuando uno anhela, y ahora vamos a definirlo, cuando uno anhela la justicia de Dios, esto sacia la mente, sacia el corazón, porque te llena. Todas las citas, por ejemplo, todas las citas del Nuevo Testamento acerca de la justicia de Dios, que es lo justo, lo aceptable y lo agradable. Si uno quiere definir lo que es justicia, la justicia de Dios es lo que es justo delante de Él, lo que es agradable delante de Él y lo que es aceptable delante de Él. Esa es la justicia de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo le expliqué un poquito esto, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel que cuando ustedes entren a la tierra prometida y tengan que medir, le dijo, midan, por ejemplo, tierra, cuando ustedes tienen que medir tierra, le dijo, midan con justas medidas.
Y dice, cuando ustedes tengan que pesar trigo, aceite, lo que sea, le dijo, pesen con justas pesas. Entonces, cuando Dios define lo que es justicia, Dios define que hay que medir y hay que pesar de acuerdo a la pesa de Dios, de acuerdo al patrón de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que medir mis amistades, tengo que medirlas, tengo que pesarlas, tengo que decir, estas amistades son justas. Esta actividad que yo estoy haciendo es una actividad justa. ¿Por qué? Y porque todo lo que hay en mi vida se tiene que ajustar a la medida de Dios, al peso de Dios, a los estándares de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es vivir en todo aspecto de mi vida haciendo lo que es agradable, aceptable y justo delante de Él. Ahora, el Nuevo Testamento, cuando habla de la justicia de Dios, habla de cómo la justicia de Él fue acreditada. Voy a hacer una palabra normal, acreditada al creyente a través de Cristo. Por ejemplo, y esta es una verdad, escúchenme bien ahora, esta es una verdad crucial. Esta es una verdad crucial, porque si yo no entiendo esta verdad, el acusador me va a venir y me va a torturar. Y yo necesito saber esta verdad. Yo necesito entender esta verdad. Por ejemplo, Romanos capítulo 4 dice así, 4:6, como también David, el rey David en el Antiguo Testamento, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si yo voy a recibir la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene que ser de Él, no puede ser la mía. No es mi justicia. El versículo 11 habla de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Usted sabe bien que Abraham no era judío. Abraham no era judío. El padre de la nación de Israel no era judío. Abraham venía de Ur, de los caldeos. Él era un caldeo. Él no conocía al Dios del cielo. Él adoraba a los dioses de la tierra de Caldea, pero Dios se le reveló y le hizo una promesa que él iba a tener hijos y generaciones, y él le creyó a un Dios que recién se le estaba revelando. ¿Usted me entiende esto? Es decir, también le creyó a un Dios que le dijo que deje a toda su parentela, que deje la casa, que deje el trabajo, que deje los muebles, que deje el negocito que tenía, no sé lo que era, que se alquile un camión y que se vaya. Y no le dijo para dónde. Le dijo que arranque nomás, que al camino le iba a decir para dónde iba. A ver si Dios le habla a alguno de nosotros y nos dice que vendamos todo, que pongamos, no, y que nos metamos en un camión y que empezamos a caminar. Y uno va a decir, ¿y a dónde voy? No, yo te digo, arranca nomás. Todo lo que fue lo que le dijo a Abraham. Y le dijo que deje toda su parentela, de toda su familia. En aquel tiempo, la gente no vivía sola, vivía en parentela, en familia. Y él dejó todo y le creyó a Dios. Y porque él le creyó a Dios, Dios lo declara justo. Ahora, una cosa, él no fue circuncidado, porque él no era judío. La circuncisión vino después, mucho después. ¿Entienden ustedes? Entonces, Pablo dice en Romanos que él recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mire esa palabra, para que la fe
les sea contada por justicia. Contada. La palabra que sea contada es la palabra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la palabra computar o calcular. Es la palabra tomar en cuenta. Esta es la palabra, pasar a la cuenta de otro. Es decir, si ustedes algunas veces han tenido esa experiencia, que alguien te manda una transferencia electrónica de dinero y yo veo en mi cuenta que el martes tenía 3 pesos y el miércoles, después que pasó la transferencia, tengo 3.000, no sé, lo que sea. La Biblia dice que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, que fueron los 33 años y medio de su vida en la tierra, de Jesús, los 33 años de vida, de la vida de Jesús en la tierra, su vida perfecta, su vida sumisa, obediente, generosa, amorosa, toda la vida de Jesús, todos esos 33 años y medio son puestas en mi cuenta. La justicia de Jesús es acreditada a mi cuenta por la fe. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos es la palabra nosotros, el cual a nosotros ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él fue hecho todo esto, pero para nosotros. El Viejo Testamento dice, cuando habla del Mesías, dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. Yahweh Tzidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Entonces, mire esto, el que desea la justicia de Dios, Jesús es nuestra justicia. Jesús, el que desea la justicia de Dios, desea a Jesús. El anhelo es una emoción muy intensa. Por eso Jesús la comparó con el hambre y la sed. Hambre podemos aguantar. Sí. El ser humano puede aguantar mucho sin comer. Agua no. Sed no. No sé cuánto podemos durar sin líquido, pero nos deshidratamos y cuando uno se deshidrata ya corre peligro la vida. Hambre podemos estar, ayunar 40 días, lo que sea, 50, pero sed no. Y Jesús compara esto de desear, de anhelar la justicia de Dios como tener hambre y como tener sed. Y más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, te dijo, lo primero que hay que anhelar es la justicia de Dios. Pablo habla acerca de este anhelo, Pablo lo habla bien. Dice, a Timoteo le dice, a su discípulo le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lo primero que le dice es que siga la justicia. Es decir, lo primero que le dice es, todo lo que hagas, que sea agradable, aceptable y aprobado por Dios. Que sea, cuando sea pesado por la justicia que tenemos ya de Cristo, que cuando sea pesado, que llegue a la medida. Segunda de Timoteo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, y persigue, la palabra es persigue, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de limpio corazón invocan al Señor. Lo primero que le dice es, ahora acá no le dice que la siga, ahora acá le dice que la persiga. La Biblia nos manda a desear la justicia,
a anhelar la justicia, a buscar la justicia, a perseguir la justicia y a seguirla, la justicia de Dios. Cuando Jesús habló de hambre, usted sabe, Jesús habló, por ejemplo, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, cuando el creyente tiene que tener hambre, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios en su vida. Ahora, las 4 primeras bienaventuranzas, hay un hilo. Este es el hilo. Dios ama a los necesitados. Dios ama a las viudas, a los huérfanos, a los prisioneros, a los extranjeros. Dios los ama. Está escrito claramente en la Biblia que Dios ama al necesitado. Y Jesús lo vivió, pero muy, fue muy clarito, como él se paraba en medio del camino, paraba todo por una viuda, por un necesitado, por un enfermo, por un abandonado. Dios ama a los necesitados. La necesidad, nuestra necesidad, toca el corazón de Dios. Y Dios entonces suple las necesidades que le presentamos. Los pobres en espíritu necesitan a Dios, porque nuestra vida espiritual comienza allí. Y nuestro crecimiento espiritual depende de nuestra continua necesidad de Él. Que nunca lleguemos a un punto donde nadie diga, yo ya no necesito más de Dios, ya estoy lleno de Dios. No. Entonces, miren, los pobres en espíritu necesitamos a Dios. Los que lloramos y estamos quebrantados necesitamos al Espíritu Santo. No se olviden que los quebrantados serán consolados. Y el que consuela es el consolador, el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué Dios permite algunos quebrantamientos en nuestra vida? Para llevarnos más profundo a una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, los pobres de espíritu necesitamos a Dios. Los quebrantados necesitamos al Espíritu Santo. Y los mansos también necesitan a Dios. Necesitamos a Dios. Porque la mansedumbre es humildad más fortaleza, y para mantenerme en ese balance yo necesito a Dios desesperadamente. Desesperadamente. Entonces, yo necesito, por ejemplo, a Dios. Yo necesito alimento espiritual, por ejemplo. Si tengo hambre y sed de justicia, necesito alimento espiritual. Primera de Pedro me dijo que desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este pasaje de Primera de Pedro, él dice que dejemos, que nos desvistamos, dice, desvístense de malicia y de celos y de contiendas y de hipocresía, desvístanse de eso. ¿Por qué? Porque después yo recibo la palabra de Dios. Entonces, si yo en mi vida todavía tengo malicia, hipocresía, celos, contiendas, y de repente yo escucho la palabra de Dios, estas cosas en mi alma se mezclan. ¿Y qué sucede si yo veo un vaso de leche y le pongo jugo de limón? Se corta la leche, se agria la leche. Y una pregunta, si yo le doy esa leche a un bebé, ¿qué va a hacer el bebé? La va a vomitar.
Una pregunta, ¿va a crecer ese bebé si yo le doy leche cortada todos los días? No va a crecer. Entonces, lo que Pedro está diciendo, nosotros desesperadamente necesitamos, el que tiene hambre y se necesita comer. Y necesita comer palabra no adulterada, es decir, no mezclada con amargura, con contiendas, con peleas, con celos, con hipocresías, malicia. Por ejemplo, la malicia no es hacer algo malo. No, algo malo hacemos todos. La malicia es cuando yo hago algo con la intención de causar dolor. Algo malicioso, no algo malo. Algo malo hacemos todos. Malicioso. Entonces, necesitamos comida sólida. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque hemos ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿no ve que las primeras tres nos hablan de la necesidad que tenemos de Dios? Y la cuarta, entonces, ata todo, porque la cuarta es, si yo soy pobre de espíritu, y si yo soy quebrantado y necesito consolación, y yo soy manso, ¿sabe lo que eso va a producir? Va a producir hambre y sed de justicia. Un ejemplo, si yo no soy pobre en espíritu, y yo creo que tengo orgullo espiritual, yo no voy a tener hambre y sed de justicia. Porque las primeras tres concluyen en la cuarta. No están separadas. Es como un paquete entero. Un paquete. No. Entonces, mire cómo funciona esto. Este anhelo es nuestra meta de desear con hambre y sed. Porque te voy a decir algo, el que es pobre en espíritu y el que es manso y el que está quebrantado, naturalmente va a tener hambre y sed de la justicia de Dios, naturalmente. Y cuando yo tengo ese hambre y esa sed, Dios entonces, mira cómo funciona. Hoy estaba pensando, ¿cómo funciona? Dios entonces nos permite, porque tenemos que crecer, la voluntad de Él es que crezcamos. Y entonces, Él permite que la vida se llama la vida, dicho sea de paso, que la vida nos golpee. Hay algo que muchos creyentes no hemos entendido. Nosotros creemos que Dios nos tiene que proteger de todo. Aleluya. Dios no nos tiene que proteger de todo. No. Dios nos permite cositas en nuestra vida. ¿Sabe para qué? A que usted no sabe. Dios permite crisis en nuestra vida para que nos demos cuenta que lo necesitamos. Dicho sea de paso, todas nuestras crisis y nuestras dificultades fíjense, son señales de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo una crisis, cuando tengo un problema, cuando tengo algo, ahí me doy cuenta y entonces digo, me está pasando esto. Esto quiere decir que yo tengo una necesidad. Hay una necesidad espiritual en mi vida. Hay una pobreza espiritual en mi vida. Hay un desbalance espiritual en mi vida. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Que en ese momento la mente de Cristo nos ilumina cuando estas circunstancias adversas se aparecen en nuestra vida y rápidamente como que la mente de Cristo, que la tenemos, porque Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. No la vamos a recibir, ya la tenemos.
Entonces, fíjese qué interesante cómo funciona. Dios dice, yo soy tu papá, yo te voy a enseñar, te voy a preparar para reinar. Entonces, suceden cosas en la vida, Dios no las hace. Dios no te arma situaciones en tu vida difíciles. Las situaciones difíciles en tu vida van a venir porque estamos acá en la tierra. Nosotros, entonces, Señor, protégeme de esto y protégeme del otro. Sí, el Señor te va a proteger, pero de algunas cosas no te va a proteger para que nos demos cuenta que lo necesitamos. Lo necesitamos. Si, si todo estaría bien, todo iría perfectamente bien. Yo no sé de ustedes, yo no sé de ustedes, pero no, yo me distraigo, yo me regocijo, yo me olvido de buscar a Dios, porque todo me va bien. Esa es la naturaleza humana. Yo, mire, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, a ver, en el, sí, yo me acuerdo cuando el dólar costaba un peso era un dólar, aleluya, la plata dulce. ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué cosa! Ah, no, Max, era chiquito. Pero tenías que ver. Ahora, los aviones iban repletos y los aviones que volvían venían repletos de gente y repletos de paquetes, de cosas, era una cosa impresionante. A los argentinos les decían, dame dos, porque entraba a un negocio y le decía, ¿cuánto quiere? Dame dos. Era todo dos, porque un dólar, un peso. Pero yo me acuerdo cuando vino la primera crisis. Las iglesias estaban repletas de gente buscando a Dios. Repleta. Después cuando vino otra vez, se levantó la economía como que baja todo. Y después cuando, es decir, yo me acuerdo en Nicaragua yo fui cuando estaban los sandinistas, los comunistas, los sandinistas estaban por todos lados. Eso era una dictadura militar. A nosotros nos siguieron, nos persiguieron una semana entera. Pero después vino la democracia y ya la iglesia no oraba como antes, no buscaba a Dios como antes. Es decir, igual detrás de la cortina de hierro, los países que vivieron bajo el comunismo, una iglesia poderosísima. Cuando vino la democracia, llamada democracia, Dios entonces, ¿qué hace? Permite todas esas cosas. No nos protege. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Pero en medio de la necesidad, ahí es donde se manifiesta la mente de Cristo y nos ilumina. Y Dios suple nuestras necesidades. Y eso nos lleva al crecimiento. Mire esto, ya concluimos. Las próximas 4 bienaventuranzas, mire las próximas 4. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire lo que dice. La misericordia, la pureza, la paz y la alegría en medio de una persecución, porque es la última, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurado significa feliz, contento. Ok, mire cómo Jesús lo presenta. Estas últimas 4, la misericordia, la pureza, la paz y la alegría, son los resultados de las primeras 4.
Las primeras tres concluyen en la cuarta. La pobreza de espíritu, el quebrantamiento, la consolación, la mansedumbre, la sumisión. Esas tres se concluyen en hambre y sed de justicia. Porque el que tiene hambre y sed de justicia tiene las primeras tres. Yo no puedo decir, yo soy pobre de espíritu, pero no soy manso. No. Tengo que tener las cuatro. Y las cuatro primeras bienaventuranzas hablan de mi necesidad de Dios. Mi necesidad. La última es, soy tan necesitado que tengo hambre y tengo sed. Soy pobre porque soy necesitado. Estoy quebrantado y necesito consolación. Soy manso y necesito sumisión, necesito estar bajo sumisión. Y todas esas tres me llevan a la cuatro. Ahora, las primeras cuatro, entonces, ¿qué producen en mi vida? Si yo soy pobre, manso, quebrantado y sé responder a los principios de Dios, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a alcanzar misericordia. Voy a tener un corazón limpio. Voy a ser un pacificador. Y si alguien me persigue por la justicia que yo tengo en mi vida, por mi vida de justicia que estoy viviendo, si alguien me persigue, entonces yo voy a ver estas cuatro manifestadas. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en las primeras cuatro. Dicho sea de paso, así enseñaban los rabinos. Los rabinos siempre enseñaban así, en orden. Y Jesús era un buen rabino, el mejor de todos. Y cuando enseñó las bienaventuranzas, las enseñó en orden. Ahora, la semana que viene, dicho sea de paso, el lunes vamos a comenzar con las primeras dos. A mí me encanta esto de bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. La pregunta es ¿qué tiene que ver el corazón con la visión? Mucho. Y no es simplemente algo fisiológico, es algo espiritual. Cuando Jesús enseñó estas cosas, imagínense ustedes sus discípulos, como que estaban escuchando a Jesús y estaban diciendo, ¿de qué está hablando este? ¿De qué está hablando? Porque esto lo enseñó al principio de sus primeros años, de los años de ministerio. Lo enseñó al principio. Y los discípulos como que, estoy pensando, no estoy tratando de ponerme los zapatos y decir, ¿de qué está hablando Jesús? Y ¿saben una cosa? Que después, si uno sigue la vida de Pedro, la vida de Juan, ¿sí? La vida de algunos de los discípulos de Jesús, después se da cuenta, uno, especialmente en la vida de Pedro y en la vida de Juan, estos dos, cómo ellos tuvieron que vivir y por qué vivieron y por qué sobrevivieron. Porque estos no tuvieron una vida bien fácil, una vida súper difícil. ¿Por qué Pablo, recibiendo toda esta revelación de Cristo directamente, ¿por qué Pablo soportó todo lo que soportó? ¿Por qué Pablo vivió como vivió? Por esto. Porque entendieron lo que Jesús enseñó. Entendieron cómo un creyente piensa y cómo un creyente se comporta. Esto no tiene solamente que ver con la mente, con los pensamientos, pero tiene que ver con el comportamiento. Imagínense si nosotros tomamos estos principios. Bueno, lo tenemos que vivir, dicho sea de paso. Lo que pasa es que no se nos explica un poquito lo que significa. Y nosotros necesitamos entender estas cosas. Es absolutamente necesario. Quiero hacer énfasis en el primer principio, pobre de espíritu.
¿Saben qué? Es lindo admitir que somos pobres. Es hermoso. No seamos como la iglesia de la Odisea, que dijeron, nosotros no necesitamos nada. No necesitamos al Señor desesperadamente. Y no solamente eso, pero cuando nos quebrantamos necesitamos al Espíritu Santo. Y después nos necesitamos los unos con los otros. Ser mansos significa que nos buscamos someternos los unos con los otros. Nos humillamos, pedimos ayuda, no nos escondemos. Ser manso es pedir ayuda, ¿no? Y cuando vivimos estas cosas, después normalmente nuestra mentalidad es hambre y sed de lo justo de Dios en nuestra vida, de lo justo de Dios, de lo que Dios aprueba. Y si vivimos así, naturalmente en nuestra vida se va a producir misericordia, se va a producir la pureza de corazón, se va a producir la paz, vamos a ser pacificadores. Y si alguien nos persigue, vamos a estar alegres. Alegres. Bueno, hoy es una clase media corta, pero creo que el punto fue hecho, yo creo que, no sé si los confundí o lo aclaré, pero a mí me asombra las enseñanzas de Jesús, de cómo le enseñó, y enseñó en una manera muy efectiva y fácil de entender. Fácil de entender. Nosotros complicamos todo, pero Él no complica nada. Amén. Padre, te doy gracias porque Jesús nos enseñó el camino. Señor, nosotros declaramos nuestra pobreza de espíritu. Declaramos, Señor, que necesitamos al Espíritu Santo. Nos necesitamos los unos con los otros. Y declaramos, Señor, y creemos que lo único que te agrada y lo que es aceptable delante de tu presencia es cuando nosotros medimos nuestros comportamientos y pesamos nuestros comportamientos y nuestros pensamientos y los pesamos y los medimos de acuerdo a tu medida, de acuerdo a tu estándar. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, nos vemos el lunes próximo, a la misma hora, y les deseo un buen fin de semana. En el Señor, yo sé que ustedes todavía no pueden reunirse, pero busquen de siempre tener comunión con los hermanos y con el cuerpo de Cristo, de la manera que sea. A larga distancia, control remoto, no, haciendo humo, nube de humo, lo que sea, como hacían los indios de antes. Pero busquen tener comunión con otros. Dios les bendiga. Me voy corriendo porque me están esperando.